Escúchanos. Estuve meditando en estos días de lo que iba a predicar en este día. Yo me puso en mi corazón predicar este tema en este lugar. El tema que tengo preparado se llama Sé sincero con Dios. Y Dios me lo dio hace ya como 3 semanas, por ahí 4 semanas. Escuchaba un testimonio de una persona que dice que iba en el avión y dice que vio a una celebridad y llegó a su casa bien contento porque lo había conocido, a esa celebridad, y le decía a su esposa que a quién había visto, y decía, cuando estaba escuchando, dice, bueno, pero él te conoce a ti, y decía que no. Les menciono esto porque el tema que tengo preparado el día de ahora me hizo reflexionar el caso de un servidor, de ser sincero con Dios. Desde nuestra conversión, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, hasta el día de ahora, que tiene que ver con la obediencia hacia nuestro Dios. Y vamos a agarrar un versículo como versículo clave, que se encuentra en Jeremías capítulo 23, versículo 24. Siempre agarro un versículo para comenzar el caso de un servidor y luego ya entramos al tema. Pero antes de entrar a este tema, mientras buscan la cita, y también busquen ahí el Salmo 139 del 1 al 6, que son lo que vamos a seguir después de esa enseñanza que tiene que ver con la omnisciencia de nuestro Dios. Quiero le mandamos saludos. Estuve yo soy Sufiano, estuve en Veracruz, allí en Coyutla, ya se me olvidó otros 2 lugares, Espinal y ya se me olvidó y bueno, vi al hermano Andrés Trinidad. Llegando, me preguntaron por el hermano Marcelino, lo que es su papá de Andrés. Me preguntó por el hermano Marcelino, también Andrés Trinidad, el hermano Javier. Me dijeron que les mandara saludos, ¿sí? De igual manera en las iglesias. También estuve con el hermano Borgoño, allí en una iglesia y unas misiones que ahí están allá en Veracruz, y de igual manera nos dijeron que les mandaran saludos a los hermanos de las iglesias en Nuevo León. Y nos pidieron que estemos orando por ellos, que ellos van a estar orando por nosotros. Amén. Y también le digo que ahora a través de las redes sociales, pues ya muchos hermanos nos van conociendo y también les mandan saludos de las iglesias bautistas libres en todo el mundo. A lo mejor no lo crean, o no sé si lo crean, pero muchos hermanos de muchas partes del mundo ya saben de nuestros lugares donde se está predicando la palabra de Dios, hermanos de Cuba, de Perú, de los que me acuerdo ahorita, de Argentina, de Brasil, parte de Estados Unidos, que son los que más conocemos, de España. Hay un hermano que también ya nos está conociendo, hermano de Costa de Marfil, que es cubano, pero está ahí en Costa de Marfil, y otros hermanos que también, ahorita se me olvidan, que también les mandan saludos a la iglesia por su aniversario, y como siempre hemos dicho, van a seguir orando los unos por los otros. Amén. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la palabra de nuestro Dios. Solamente era porque hermanos se me olvidan de repente que me dicen que les mande saludos a los hermanos de nuestras iglesias, ahora que nos van conociendo, y de igual manera los que estuvimos allá en Veracruz. Vamos a entrar con este tema. El tema se llama Sé sincero con Dios, y les pedí que abrieran sus Biblias allá en el libro de Jeremías capítulo 23, versículo solamente el 24, y hace una pregunta: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? Y hace otra pregunta: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Repítalo. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Oremos. Padre, gracias te damos una vez más, Señor mi Dios, porque es verdad tu palabra, Señor mi Dios. No podemos escondernos, Señor mi Dios, en ningún lugar, porque tú llenas todo, Señor mi Dios. Me pongo en tus manos, habla a través de mí. En Cristo Jesús se lo pido. Amén. Amén. Vamos a entrar en este tema. Les mencionaba ahorita, ser sinceros con Dios. ¿Y por qué agarré estos versículos?
Todos conocemos, digo, hay versículos muy conocidos como el Salmos capítulo 139, versículos del 1 al 6, donde habla de la omnipresencia de nuestro Dios. De antemano, los que estamos aquí, la mayoría, los que veo, tenemos tiempo en el Evangelio, sabemos que Dios está no solamente en nuestros corazones, está en todos los lugares donde nos encontramos. Pero a veces el cristiano se olvida en ciertos momentos de su vida de que Dios nos está mirando. Y a veces cometemos, errores o pecados, para hablar más abiertamente, pensando que Dios nos está mirando. O a veces tenemos mucho tiempo en el Evangelio o en la iglesia, mejor dicho, y nunca hemos tomado nuestra decisión sinceramente. Pero les voy a mencionar algo que dice la palabra de Dios, que termina diciendo el versículo 6 algo, pero vamos a leer el versículo del 1 al 6, que tiene que ver con la omnisciencia de nuestro Dios. Y esto normalmente, en el caso de un servidor, yo me acuerdo cuando estaba pequeño y mi mamá decía que no se me olvidara que Dios estaba conmigo. ¿Sí? Cuando a veces tenía miedo, me decía que no tenía por qué tener miedo, Dios estaba cuidándome, y es una verdad. El caso de los que estamos aquí, hemos enseñado a nuestros hijos de igual manera. Cuando a veces nuestros niños de repente empiezan a tener miedo y les decimos que no tengan miedo, que Dios los está cuidando. Y ellos se sienten fortalecidos con esas palabras y empiezan a tener una confianza en nuestro Dios. Pero crecemos y a veces ya como adultos se nos olvida que Dios nos está mirando. Dice el Salmos capítulo 139, desde el 1 al 6, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Saben quién conoce más a nosotros que nosotros mismos? Dios. Nuestro Dios. Amén. De hecho, el versículo 1 dice que Él nos ha examinado y nos ha conocido. Amén. Yo siempre he creído esto, que no nos podemos ocultar de Dios. Que Él, Dios, conoce y nos examina cada parte de nosotros, de nuestras vidas. Y nos conoce mejor, creo yo, que hasta nosotros mismos. Por eso, en una porción de la palabra de Dios dice, hablando de la oración del Espíritu Santo de nuestro Dios, ¿sí? que Él intercede con nosotros con gemidos indecibles. Porque hay cosas que en verdad que no sabemos cómo resolverlas, pero Dios sí lo sabe. Y Él conoce más, o nos conoce más a nosotros que nosotros mismos. Dice el versículo 2, tú nos has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Una vez más, menciona la palabra de Dios que todos nuestros caminos le son conocidos. Todo donde andemos, donde caminemos, donde andemos afuera, que tiene que ver con nuestra vida secular, créalo, Dios conoce todo eso. Y les menciono esto porque a veces se nos olvida de la omnisciencia de nuestro Dios, del conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros. Que dice el versículo 2, tú has conocido hasta mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Sí? Lo que pensamos también, para que no se nos olvide, Dios lo conoce. Dios conoce lo que estamos pensando el día de ahora. Si realmente somos sinceros con nuestro Dios, o solamente estamos aquí, hay una palabra que a veces no usamos nosotros, pero a veces también se puede usar, religiosidad, donde venimos los domingos, en el caso de los que tenemos servicio los domingos, y solamente lo hacemos por compromiso, pero realmente no hay un sentimiento en nosotros que nos hace el servirle a nuestro Dios. Y Dios todo lo sabe. Sabe cuando venimos con todo nuestro corazón, cuando realmente nuestro corazón está dispuesto para alabar y glorificar su nombre. ¿Sí? Dios sabe todo. Y a veces uno quiere que entender esto y comprender que cuando venimos a un lugar como estos, no venimos por agradar al hermano, ¿sí? Sino venimos porque adoramos a un Dios vivo. Dice el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Hay muchas cosas, creo, que posiblemente no podemos comprender de Dios. No sabemos por qué, pero Dios conoce todo. Por eso les mencionaba ahorita el tema que seamos sinceros con nuestro Dios.
Porque cuando venimos a un lugar como estos, venimos porque realmente somos sinceros con nuestro Dios. O sea, no venimos a perder el tiempo. Sabemos que estamos siendo preparados para lo que viene después de la muerte, ¿sí? Que es la vida eterna. Y el cristiano quiere estar consciente de que cuando venimos a un lugar como estos, venimos a alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Porque dice su palabra una vez más, que la fe viene por el escuchar o el oír la palabra de nuestro Dios. Venimos a los lugares como estos para alimentarnos y fortalecernos. Pero les voy a mencionar algo, porque posiblemente puede haber alguien de los que estamos aquí que tengamos tiempo viniendo a este lugar y posiblemente, no sé, posiblemente no es algo. ¿Sabe cuál es la oración? La primera oración que Dios escucha del ser humano. No hablo de un cristiano, de una persona que no ha conocido de nuestro Señor Jesucristo, nuestra profesión de fe. De hecho, esa es la primera ocasión cuando dice ahí en un Salmos, que es el segundo punto, la primera oración que Dios mira del ser humano, así le puse al segundo punto, porque a veces se nos olvida que Dios conoce todo y sabe quién realmente fue sincero con nuestro Dios. Y no solamente es porque repetimos esas palabras que vienen en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, sino que realmente lo hicimos de todo nuestro corazón. Ahí en el Salmos capítulo 51, versículo 17, habla de los sacrificios de nuestro Dios y luego menciona que son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿Qué dice? No desprecias tu Dios. Esa es la primera oración que Dios mira de un ser humano o escucha de un ser humano. Cuando una persona en verdad está entristecido, quebrantado por todo lo que ha hecho en su vida, que realmente sabe a quién ha ofendido, muchos no saben, pero nuestras actitudes ofenden a nuestro Dios. Sobre todo los que ya tenemos conocimiento en el Evangelio, en la palabra de nuestro Dios. Por eso a veces la gente duda de acercarse a nuestro Dios por nuestros mal testimonio. Pero cuando una persona se quebranta en su espíritu y se entristece en su corazón de lo que ha hecho en contra de nuestro Dios, desde ese momento empieza Dios a escucharnos. Por eso nosotros ya como cristianos empezamos a enseñarles el plan de salvación, para que esa persona empiece no solamente a vivir en el camino de Dios, sino para que Dios empiece a escuchar la oración que Él está teniendo en aquellos momentos. Hay un versículo que normalmente, por acaso un servidor lo menciona mucho, de Jeremías 33:3, que todos nos lo sabemos de memoria, donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero sabe que ese pasaje de la palabra de Dios solamente es para los que hemos conocido a Cristo. Que si una persona que no tiene a Cristo en su corazón podrá estar clamando y gritando y llorando y Dios no lo va a escuchar, hasta que esa persona no reconozca a Cristo como su Salvador. Por eso cuando entramos a un hogar y les empezamos a hablar de Cristo, lo primero que les enseñamos es que abra su corazón. No solamente las personas de afuera, nuestras propias familias, nuestros hijos. Le digo que como cristianos queremos que enseñar a nuestros hijos a que entreguen su corazón a nuestro Dios, que abran su corazón. Yo creo que ya es tiempo, en el caso de muchos niños, de los que están aquí, desde el más pequeño, creo yo, no sé, de los del hermano Gabriel Salas. Jeremías es el más pequeño. Iván Jeremías, que es el más pequeño. Acá están dos niños también de la hermana Cecia, que son pequeños, que desde muy pequeños queremos que ya enseñarles que abran su corazón a Dios. ¿Sí? Que ellos tomen esa decisión que en algún momento nosotros tomamos. ¿Sí? Porque no, el cristiano no solamente es el que viene a la iglesia, porque a veces, creo yo, a veces confundimos a nuestros hijos creyendo que el venir a la iglesia los hace un cristiano. Queremos que enseñarles a nuestros hijos que ellos, así como nosotros, ellos también quieren que abrir su corazón para que Dios entre a la vida de ellos. Dice Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 13, lo dice, es una pregunta que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjense lo que leímos en estos pasajes de la palabra de Dios. Por eso les mencionaba de que la primera oración, tenemos que ser sinceros con Dios desde este momento. Desde el momento en que decidimos entregar nuestras vidas a Cristo. Les voy a mencionar la anotación de un servidor, nuestro hermano Javier, nuestro hermano Marcelino, pero también los demás que han encaminado a alguien a los pies de Cristo. Después de que les decimos que entreguen sus vidas a Cristo y abran sus corazones, les hemos explicado el arrepentimiento. Y les menciono esto porque el venir a los pies de Cristo conlleva el tener un arrepentimiento. Ahorita leíamos en la lectura bíblica lo que leía nuestro hermano Frank del libro de los Hechos, si no me equivoco, capítulo 42, versículo más o menos por 46, donde habla de cuando los apóstoles, o Pedro en especial, les dice que se arrepintieran y se bautizaran. ¿Sí? Porque la salvación, al recibir a Cristo, no solamente es el confesar con sus labios, como lo que vamos a leer ahorita, o leímos ahorita, sino realmente debe de haber un arrepentimiento en la vida de la persona. Por eso cuando dice la palabra de Dios, que está muy cerca de tu boca, ¿sí?, y en tu corazón, la palabra de fe que predicamos, es tan fácil, ¿sí?, las palabras que dice nuestro Señor Jesucristo, pero lleva un compromiso de nosotros como hijos de Dios. Dice el versículo 9, que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Amén. No sé de los que estamos aquí todavía hasta este momento cuánto nos avergonzamos de nuestro Señor Jesucristo. Espero que nadie. Pero saben que muchos cristianos no quieren testificar de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos miedo al compromiso que hicimos cuando decidimos abrir nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo y le dijimos que íbamos a confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. ¿Saben por qué cada vez somos menos en nuestras iglesias? Porque ya no hay tantas almas como lo habíamos anteriormente. Porque hemos dejado de proclamar el nombre de Jesucristo. Hemos dejado de testificar del poder de nuestro Dios. De decirle a la gente que todavía para ellos hay esperanza. Que si vienen a los pies de Cristo, créanlo, tendrán la vida eterna. Pero dice la palabra de Dios acerca del tema que les mencioné ahorita de ser sinceros con Dios. Donde hay un versículo en la palabra de Dios que yo lo tengo en mi corazón. Es Romanos, si no me equivoco, capítulo 1, versículo 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque todo esto es poder de Dios para salvación. Dios lo sabe que cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo le dije a Dios, y no sé si aquí, bueno, hermano Freddy, ahorita es salir, pero una vez se lo dije a Laura. ¿Sí? ¿Saben por qué predico las constituyentes de Querétaro? Porque nunca he dejado de insistir, de seguirles hablando a mis vecinos de nuestro Señor Jesucristo. Porque en algún momento de mi vida, cuando hice mi profesión de fe, yo le decía a Dios que yo no me iba a avergonzar de lo que yo creí. ¿Sí? Y mi colonia quería que saber que Jesucristo los puede ayudar. Amén. ¿Sí? Les menciono esto porque esa es parte de nuestra profesión de fe, ¿no? O sea, no solamente es decirlo, sino queremos que sea. Ser sinceros con nuestro Dios en lo que dijimos en aquel momento donde abrimos nuestro corazón y le dijimos que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y no solamente lo confesáramos, que creyéramos en nuestro corazón de que Dios lo levantó de los muertos, dice, seremos salvos. ¿Sí? El cristiano, les mencionaba ahorita, no solamente tiene este sentimiento en su corazón, que Dios lo sabe, decimos que Dios sabe que yo soy salvo. En verdad Dios sabe que yo hice mi profesión de fe y fui sincero en aquel momento, pero se nos olvida esa segunda parte que les mencioné ahorita, el confesar o testificar
de nuestro Señor Jesucristo, que es parte de nuestra confesión de fe. Porque con el corazón dice se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Queremos que confesar, ¿sí? Queremos que declarar que Jesucristo nos puede salvar. Y no solamente a nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a todos los que viven a nuestro alrededor, porque la Escritura dice, todo aquel que le creyere no será avergonzado. Fíjense, este versículo yo también lo tengo mucho en mi corazón y siempre lo digo por las personas que están sin fe y sin esperanza, como lo hemos dicho en más de una ocasión. Y a veces la gente viene y me pide que ore por ellos, y lo primero que les digo es que entreguen su vida a Cristo. Y yo siempre les digo, cuando abran su corazón a Cristo, su vida va a cambiar. Y no porque les estoy, no sé la palabra correcta, pero condicionando de que Dios los puede ayudar, sino por lo que dice la palabra de Dios en el versículo 11, donde dice que la Escritura dice que todo aquel que le creyere no será avergonzado. En verdad, Dios nunca nos dejará avergonzarnos de lo que creemos. Por eso cuando alguien nos pide que oremos por ellos, por un enfermo, sabemos que Dios lo puede hacer. Pero ellos necesitan que abrir su corazón. Siempre les he dicho, sobre todo los de San Nicolás de los Garza, que son los que a veces me piden que ore por ellos, pero no se quieren congregar, no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren un compromiso con nuestro Dios. Siempre les digo, yo puedo estar orando y puedo estar pidiendo todos los días por ustedes. Pero si ustedes no quieren nada con Dios, Dios no va a poder hacer nada. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. O sea, es una necesidad de la persona que Él se acerque a nuestro Dios. Y que Él crea, que Él mismo crea que Él existe y que Él mismo crea que Dios es capaz de recompensar a los que le gustan. Por eso queremos que ser sinceros con nuestro Dios. Dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos, sea rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Dice Juan capítulo 9, versículo 31, pues pongan atención en este versículo. ¿Por qué les dije que seamos sinceros con Dios? Dice, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores o no oye, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Saben que después de que hicimos nuestra decisión de fe, no termina ahí nuestro compromiso, sino que viene otro compromiso más para ser sinceros con nuestro Dios. Saben que Dios nos pide hacer la voluntad de Él. Porque a veces creemos que ya porque hicimos esa profesión o repetimos esas palabras, que a veces digo que muchos malinterpretan, y vemos a personas que siguen igual y les decimos que entreguen su vida a Cristo, que repitan estas palabras, y es que yo ya lo repetí, no una, no dos, no tres. Yo he escuchado a personas decir, es que yo llevo como 10 veces y no cambio. ¿Sí? Porque no solamente es repetir las palabras, sino ser sinceros con nuestro Dios. ¿Sí? Y hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque si no hacemos la voluntad de Dios, créanlo, de nada va a servir. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo primero que Dios nos pide? Ahí en Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que todo aquel que me ve, una vez más. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios, ¿sí? Primeramente es que vean al Hijo y que crean en Él. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Realmente cuando buscamos o empezamos a predicar de la palabra de Dios a las personas, queremos que enseñarle a la gente que cuál es la voluntad de Dios. No solamente es obedecer, que ahorita viene el segundo punto, sino que es que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que enseñarnos a escudriñar, porque realmente la voluntad de Dios primeramente es que conozcamos
a Jesucristo. ¿Se acuerdan del Salmos capítulo 2? Donde, bueno, es uno de los salmos mesiánicos, todo el capítulo 2, pero el último versículo donde dice que honremos al Hijo, ¿sí? Si no, vendrá el furor de nuestro Dios. Les menciono esto porque en algún momento en mi corazón yo decía, ¿por qué siempre solamente adoramos a Jesucristo? ¿Por qué siempre exaltamos el nombre de Jesucristo, del Hijo de Dios? Porque Dios lo dice, ¿sí? Que honremos al Hijo, ¿sí? Por eso nuestras iglesias somos iglesias, hemos dicho esta palabra, cristocéntricas, ¿sí? Donde adoramos solamente a Jesucristo, ¿sí? Porque la Biblia nos enseña que conozcamos a Él y lo honremos a Él, a Jesucristo. Queremos que enseñarnos como cristianos. Queremos que enseñarnos como cristianos. El tercer punto no les dije, pero es de Juan 6:40, hacer la voluntad de Dios por la voluntad del Padre. El tercer punto, si queremos ser sinceros con Dios, queremos que enseñarnos a hacer la voluntad del Padre. Y lo divide en dos puntos o dos incisos. El primero es conocer a Jesús. Amén. Hay un himno de gloria y triunfo que todos lo conocemos. Más de Jesús deseo saber. Y no solamente es el saber, sino el hacer la voluntad de nuestro Dios. Por eso, cuando empezamos o entramos a los pies de Cristo, o nos entregamos a los pies de Cristo, lo hacemos con todo nuestro corazón. Por eso vemos a las personas, el caso de un servidor también lo hizo, en el momento donde entregamos nuestras vidas a Jesucristo, lloramos, porque fuimos sinceros con nuestro Dios. ¿Sí? Dios lo sabe que cuando yo hice mi decisión, en aquel momento, les digo que yo estaba en el Uber, un campamento de jóvenes o de adolescentes por ahí, y una hermana pues me enfrentó por mi mal comportamiento y me dijo que yo no podía estar viviendo de esa manera, que yo necesitaba que abrir mi corazón, porque no solamente era jugar y venir a jugar en el caso de los campamentos, ¿sí? Y Dios lo sabe que en aquel momento yo abrí mi corazón y derramé mis lágrimas, y en aquel momento yo le dije a Dios que no me iba a avergonzar de Él, ¿sí? Que iba a cambiar mi vida, y hasta el día de ahora creo yo, le he servido con todo mi corazón. Y agarré un versículo que Dios lo sabe, que lo tengo en mi corazón aquí, no sé si lo ha dicho aquí en alguna ocasión, porque yo he escuchado pastores que siempre dicen que tienen su versículo propio. Yo dije, yo voy a agarrar un versículo propio, que si no me equivoco es el Salmos 49 o 39:9, donde dice, Señor, delante de mí está todo mi deseo, y mi suspiro no te soporte. ¿Sí? Yo siempre le decía a Dios que Él conocía todo lo que yo estaba sintiendo en aquel momento, y lo que yo sentía por Él no le era oculto. ¿Sí? Les menciono esto porque en la sinceridad que tenemos hacia nuestro Dios, queremos que enseñarnos a hacer la voluntad de Dios. Primeramente, conocer a Cristo. ¿Sí? Me preguntaba a mi esposa hace unos días, porque en una iglesia está leyendo la Biblia, empezaron a leerla desde... Sí, se comprometieron de terminarla en un año, y mencionaba que de una persona que apenas está empezando a ir a la iglesia, que ya se empezó a ver cosas malas en la Biblia por situaciones que vienen en el Nuevo Testamento. Al rato les platico, ya cuando estemos comiendo. Y yo le decía que por eso se nos enseña primeramente conocer del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque eso nos va abriendo nuestro entendimiento y ya vamos comprendiendo cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque para muchos es muy confuso cuando empezamos a venir a los pies de Cristo, conocer el Antiguo Testamento, si no hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos empieza a aclarar las cosas que están en el Antiguo Testamento. No sé si me expliqué. Les menciono esto porque en nuestra... Lo mencionaba ahorita, me voy a parar, en sinceridad de hacer la voluntad del Padre, queremos que enseñarnos a conocer de Cristo. Dice Juan capítulo 3, versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios. ¿Por qué, una vez más, creemos en Cristo? Dice la Biblia, porque el que no llegara a creer en Él ya es condenado.
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de nuestro Dios. Esta es la obediencia. Y les mencioné ahorita que estaba dividido en dos partes, que es hacer la voluntad del Padre. Es ahí en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porque ya cuando conocemos de Cristo, ¿sí?, ya vamos entendiendo un poco lo que es la palabra de Dios. ¿Saben que una vez dijo el apóstol Pablo que él no conocía la codicia? ¿Saben cómo la llegó a conocer? Porque lo decía en la Escritura. ¿Sí? Dice, yo no conocía la codicia, sino es porque lo escuché en la palabra de nuestro Dios. De hecho, hay muchas cosas que muchos no sabemos, que estamos mal o hacemos mal porque no conocemos la palabra de Dios. El segundo inciso de sincerarnos con Dios, de hacer la voluntad del Padre, es que seamos obedientes a la palabra de Dios. Porque posiblemente ya conocimos de Cristo, ya entregamos nuestras vidas a Él, pero saben que hay mucha gente o muchos cristianos que todavía siguen luchando con su propia carne. Y no es por excusarnos, pero dijo Pablo en alguna ocasión, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo, hace una pregunta, si se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Saben que es mejor obedecer que el presentar, dice la Biblia, sacrificios? Porque les menciono ahorita, y no lo estoy diciendo para que no lo hagas, para que no me lo vayan a malinterpretar, ¿sí? Es bonito los cantos, la adoración hacia nuestro Dios, el sacrificio que hacemos, y lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a nuestro Dios, que es nuestro culto racional. Todo esto es bueno, pero saben que Dios nos exige obediencia a la palabra de nuestro Dios. ¿Saben cuántos mandamientos hay en la palabra de Dios? Si no me equivoco, son 613. Que en el libro de Éxodo lo resumen en 10 mandamientos. Y nuestro Señor Jesucristo lo resume en 2. ¿Sí? O en 1, que son 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo, pues es igualito. Solamente que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Les menciono esto porque la obediencia hacia nuestro Dios demuestra nuestra sinceridad con Él. Dice su palabra que por nuestros frutos se nos conoce. Sabemos de antemano quién es un hijo de Dios y quién es un hijo de Dios. A veces no ocupamos de decir si esta persona realmente es un cristiano. Y yo les voy a mencionar algo, pero yo sí he visto de ciertos hermanos que digo, este no es cristiano. ¿Sí? A veces lo vemos, lo saludamos y, hermano, ¿cómo está? Pero de antemano, uno a lo mejor por la costumbre de que sabes que va a una iglesia, porque dice, no, es que el hermano como se identifica como cristiano, pero ve su testimonio y dice, este no tiene nada de cristiano. O sea, nunca hizo su decisión firme de entregar su vida a Cristo. ¿Sí? Y les menciono esto porque eso tiene que ver con la obediencia. ¿Sí? Porque son personas muy desobedientes. ¿Sí? Y a veces usan palabras que yo las he escuchado y me han dicho, a mí es que eres muy fariseo, ¿sí? Eres muy religioso, ¿sí? Y en verdad, créanlo, la palabra de Dios nos enseña a obedecer, y no solamente obedecer de entregar nuestras vidas a Cristo, obedecer todo lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice Josué capítulo 1, versículo 8, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces serás prosperado tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, lo que tenemos en nuestras manos, sino que estemos meditando de día y de noche. ¿Y por qué es tan importante meditar? ¿Sí? Para que hagamos, para que guardemos
no solamente guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, todo lo que en él está escrito. ¿Sí? Porque hay temas, créanlo, controversiales que aquí lo hemos mencionado. ¿Sí? Una de ellas, el diezmo. Y bueno, vamos a poner ese título que creo yo que donde a veces he escuchado a cristianos decir que el diezmo no es para nuestros tiempos. Y una vez escuché a un hermano y dice, bueno, pues si no es para nuestros tiempos, pues córtenle la hoja, ¿para qué la quieres ahí? ¿Sí? Si todo lo que dice la palabra de Dios, sabemos que es de Dios. No podemos, termina Apocalipsis diciendo que no le quitaremos ni le añadiremos algo a lo que es la palabra de nuestro Dios. Sabemos lo que dice la palabra de Dios. Hay temas, les mencioné ahorita, controversiales, que a veces se nos hace difícil entendernos, pero solamente Dios nos dice que obedezcamos. Sí, así como lo escuchamos, bueno, nomás obedécenlo. ¿Por qué queremos que obedecer la palabra de Dios? Dice el versículo de Josué capítulo 1, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Sí? En verdad, yo quiero animar a la iglesia de ser sinceros con Dios, de no solamente conocer la palabra de Dios, sino vivirla. ¿Sí? Que nos enseñemos a vivir lo que dice la palabra de Dios. Dice su palabra, también el apóstol Pablo mencionaba que somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. El cristiano sabe de antemano, hasta uno mismo, a veces nos engañamos a nosotros mismos, uno sabe realmente si fue sincero con Dios. ¿Sí? Si Dios lo sabe, todos lo saben. ¿Sí? De hecho, nuestros testimonios hablan más que las palabras. Queremos que enseñarnos a sincerarnos con nuestro Dios. El cuarto punto es sinceros en nuestra convicción y obedientes al Padre. Dice Mateo este versículo, de hecho de aquí empecé, cuando empecé a hacer el tema y lo puse hasta el último, porque me hizo reflexionar el último versículo de Mateo capítulo 7, versículo del 20 al 23, el último versículo fue el que me hizo reflexionar para esta enseñanza. Dice Mateo capítulo 7, le dije el cuarto punto, sinceros en nuestra convicción y obedientes al Padre. Así que por sus frutos los conoceréis. Y luego ahí menciona algo, que lo voy a mencionar, por el cual agarré este tema. Y siempre hemos dicho esto, cuando Dios da un tema, primeramente lo dice por nosotros, los que predicamos. Porque a veces creemos y dice los hermanos, no, es que me lo dijo por mí. Muchos lo saben, pero a veces Dios trabaja primero con nosotros antes de trabajar con ustedes. Dice su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso les mencionaba ahorita acerca de nuestra sinceridad. Si fuimos sinceros con nuestro Dios, en aquel momento donde abrimos nuestro corazón y le dijimos que entrara a nuestras vidas, y no solamente que entrara a nuestras vidas, que desde ese momento nos íbamos a comprometer a cambiar nuestras vidas, de arrepentirnos de lo que hacíamos antes, ¿sí? De no volverlo a hacer. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que el que hace la voluntad de mi Padre, ¿sí? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense lo que vamos a leer el día de hoy. Porque a veces creemos que porque hicimos nuestra decisión, porque predicamos, el caso de un servidor, porque oramos hasta por los enfermos y creamos que los demonios se salen, creemos que por eso somos salvos. Pero dice la palabra de Dios, que es una, de aquí es donde le digo que empecé a reflexionar, donde dice el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Dios les dice a los que le decían Señor, Señor, que eran hacedores de maldad? Porque nunca hicieron la voluntad de nuestro Dios. Pasaron años, posiblemente predicaron, posiblemente, les mencionó ahorita, fueron hasta con los enfermos y oraban por ellos y se levantaban, pero nunca fueron obedientes a la palabra de Dios. Yo quiero terminar este tema diciéndoles a ustedes que seamos sinceros con Dios, porque si no, créanlo,
Es lamentable lo que dice el versículo 23. Les mencionaba cuando empecé la historia, cuando empezaba a predicar, de que si nosotros decimos conocer a Dios, pero si en verdad Dios nos conoce a nosotros, qué triste sería que cuando llegara ese momento donde estemos en la presencia de Dios, o cuando estemos, sí, también vamos a estar en la presencia de Dios, que nos diga que nunca nos conoció, hacedores de maldad. ¿Sí? Solamente conocía de nosotros nuestras desobediencias. Nunca creímos en Jesucristo como deberíamos de haber creído. Nunca fuimos sinceros en nuestra convicción de abrir nuestro corazón. Siempre nos avergonzamos de lo que hemos creído. Por eso quiero enseñarles a la iglesia de, en verdad, agarrar de este día en adelante a ser sinceros con Dios. ¿Sabes qué? Yo voy a seguir predicando tu palabra. ¿Sí? Yo no tengo por qué avergonzarme de lo que he creído. Quiero que enseñarme a ser obedientes. Créalo. Le voy a mencionar algo que yo sé que también ustedes lo tienen. Una vez escuché del hermano Marcelino una enseñanza y la quiero hacer allá en nuestra iglesia. ¿Saben qué difícil es para la persona el obedecer? Por eso en las iglesias se nos enseña o se nos repite de obedecer, 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 porque el hacer lo malo sin que nos lo digan, lo hacemos. Pero el obedecer sí tenemos que ponernos a hacer una disciplina y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame a obedecerte. Sí, orar, dice la palabra de Dios, orar, dice en Mateo capítulo 41, versículo 10, donde dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Queremos que enseñarnos a orar y pedirle a Dios que nos enseñe a obedecerle. ¿Sí? Si estamos en desobediencia, que nos abra nuestro entendimiento para que podamos ser obedientes hacia nuestro Dios y no llegue este momento donde estemos en aquel lugar y nos diga que no nos conoce. En verdad ese himno que cantamos hace rato, cuando ya se pase lista, es muy bonito. ¿Sí? Y estamos esperando ese momento, pero para esperar ese momento queremos que enseñarnos a obedecer la palabra de nuestro Dios. Con eso voy a terminar, voy a orar. Les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar juntos. Sí, Padre Santo, Señor mi Dios, una vez más, Señor Padre, queremos ponernos en tus manos, ser sinceros contigo, Señor mi Dios, desde nuestra convicción, desde lo que creímos, Señor mi Dios, cuando abrimos nuestro corazón en aquel momento.